Buenas tardes a quienes se están conectando. Bienvenidos al primer encuentro de diálogos oceánicos. Los acompañaremos durante el verano con este ciclo de 6 conversaciones organizado por Fundación Meri y la Municipalidad de Vitacura. Conversaciones multidisciplinarias que nacen en el contexto de Expo Cetacia Ecos del Mar, una muestra itinerante diseñada por Fundación Meri, un viaje que comenzó el año 2018 con la muestra Ballenas Voces del Mar, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, y que hoy, bajo el nombre de Cetacia Ecos del Mar, después de viajar por Chiloé y Valparaíso, desembarcó en el edificio Vitacentro para acompañarnos este verano con todas las medidas de seguridad, por supuesto, y aforos permitidos, para conocer, emocionarnos y concientizar sobre los ecosistemas marinos, su cuidado, conservación, en momentos tan cruciales para la vida de las personas en un contexto de pandemia y de cambio climático. Cuando me invitaron a moderar este encuentro, se me vino a la cabeza una declaración que este año, en medio de la pandemia, hizo Alfredo Yac, el Premio Nacional de Arte desde Nueva York. Y decía, debemos imperativamente crear nuevos modelos para pensar el mundo. Y con la magia de saber escuchar los sonidos, escucharnos nosotros, que no es más que la música de la propia tierra, hoy conversaremos con 3 invitados. Fernando Milagros, bienvenido, uno de los músicos y compositores más destacados de la escena nacional, que ha recorrido gran parte de Latinoamérica y también ha llegado a lugares insospechados con su música como la Antártica. Cuando escuchamos a Fernando Milagros, somos testigos de un tejido entre tradiciones indígenas latinoamericanas, un folk más bien intuitivo y con ciertos matices digitales. Su experiencia, además, en el diseño teatral lo hace explorar inevitablemente en paisajes sonoros y visuales, además de participar en creaciones colaborativas con destacados artistas. Ha producido para el cine documental y también para el cine de ficción. Bienvenido, Fernando. También le damos la bienvenida a Amelia Ibáñez, bailarina, coreógrafa, amante de la geografía, y en estos últimos años se ha enfocado en la videodanza en paisajes naturales. Ha dirigido diversas obras y performances que ha presentado en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el MAC, y su última investigación de videos en paisajes naturales han sido presentados en el GAM, NAVE y en el reciente Festival Santiago Mil con su obra 432. Bienvenida, Amelia. Sonia Español Jiménez también le damos la bienvenida, que nos acompaña desde Sevilla, España. Les cuento que ella es líder del área de investigación de cetáceos de Fundación Meri, licenciada en Ciencias del Mar, magíster en Energías Renovables y doctora en Biología Marina. Se ha especializado en mamíferos marinos, principalmente en el estudio de la identificación, distribución y comportamiento de ballenas a través de sus sonidos. Invitamos a quienes se integran a esta transmisión a dejar sus preguntas para nuestros invitados y así las vamos a ir contestando a lo largo de esta conversación. Así que comenzamos. Fernando, Amelia, Sonia, ¿pueden activar sus micrófonos ya? Gracias. Hola a todos. Hola chicas. A los 3. Y antes de navegar, como hablábamos en la previa, en estas profundidades, quiero preguntarles cómo están ustedes. Está claro que esta pandemia nos tiene a todos replanteándonos, ¿no? Muchas cosas y desde distintas aristas. Así que bueno, comencemos con Fernando. No puedo evitar, Fernando, preguntarte de una manera más bien retrospectiva sobre ese proyecto creativo que era tu primer disco, allá, si me equivoco, el año 2006-2007, Sí. que se llamaba Vacaciones en el patio de mi casa. Y bueno, y te lanzaste como un loco a sacarle sonido a todas las cosas que tenías a la mano de una forma súper autodidacta en el garage de tu casa, en Ñuñoa, entiendo. Sí. Y lo que me llamó la atención de una manera muy positiva, que eso sacar los sonidos no tenía que ver solo con tu voz, sino también con un colchón, con unos tallarines, con una guitarra de palo, hasta el acordeón de tu abuelo, y así lograste materializar esas canciones que estaban en tu cabeza en ese momento. Hoy en tiempos de profundos cambios sociales, en pandemia, reencontrándote con las raíces latinoamericanas, ¿no? En tu trabajo, ¿qué aprendizajes nos puedes compartir hoy día cuando muchos están intentando ese viaje de volver al origen, ¿no? Para poder repensarse? Wow. Dijiste todo. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muy agradecido de
estar en este foro de conversación con todas ustedes. Estoy muy interesado en qué es lo que tienen como para compartir y nada, respondiendo un poco a tu pregunta, sí, ha sido un camino bien, que en un inicio fue muy fortuito, no fue buscado, digamos, yo no me miraba al espejo así con el micrófono cuando chico, así cantando, sino que fue una cosa que fue pasando, se fue dando un poquito en el camino. Y en el camino también me fui enamorando de eso. Y nada, pues han pasado ya un poquito más de 10 años y seguimos en el camino de la música. Ha sido un camino bien difícil y también muy hermoso y muy lleno de aprendizaje y me ha llevado, como bien decías tú en mi presentación, a conocer lugares muy insospechados, a conocer culturas muy ricas, a conocer tradiciones que para mí fueron nuevas, pero son realmente muy antiguas y que está lindo también volver a mostrar, a mirar, a visitar, hacernos preguntas de a dónde, para dónde va esta civilización y quizá escuchar a los que estaban antes en estas tierras, A los sabios. es bien importante, sobre todo en estos momentos, ¿no? Eso tendría que decir yo por ahora. Gracias, Fernando. Ya vamos a profundizar ya en tu trabajo Sí, también. sí. Amelia, primero felicitarte porque estás con tu obra 432 con la que estás participando en estos días en el Festival Santiago a mí. Y entiendo que llegas a la exploración audiovisual con esta magia de combinar distintas disciplinas, ¿no? Y desde ahí te pregunto para que nos converses y nos compartas sobre tu investigación, de cómo se relaciona la especie humana, el cuerpo, desde el entendido que somos naturaleza, ¿no es cierto?, con el medio natural. ¿Cómo es esta intervención y investigación que realizas tú? Para mí, bueno, primero un gusto estar aquí, estar compartiendo. Muchas gracias por la invitación. También qué interesante que seamos personas con distintos recorridos, que nos nutramos desde la ciencia al arte. Eso para mí es súper enriquecedor, así que muchas gracias. Y en relación a tu pregunta, y también vinculándola un poco con la pregunta que le hiciste antes a Fernando, creo que la pandemia, esto que nos ayuda a parar y a reflexionar, nos ha llevado también a encontrarnos con nosotros, y en eso nosotros somos cuerpo Mm. también. El cuerpo tiene unos ritmos, tiene como un fluido, un sistema que forma parte también de la naturaleza. Las mujeres tenemos un ciclo que se acompaña Mm. al ciclo de la luna. Entonces, creo que es solamente como cerrar los ojos y tener conciencia de que somos cuerpo, y desde ahí vincularnos con el medio natural que está al lado, con los bosques, con la tierra, con las estaciones del año, cómo las estaciones nos Mm. repercuten, cómo el viento nos repercute. Entonces, siento que somos un elemento que está en un constante cambio y en contacto, en diálogo con este medio. Lo que pasa es que a veces, cuando estamos insertos muy en la ciudad, se nos olvida eso. Se nos olvida que durante miles de años la humanidad vivió en contacto con ese entorno. Entonces Mm. siento que este es un muy buen momento para volver a recordar eso. Gracias, Mm. Amelia. Totalmente Y de ya, acuerdo. bueno, para ir conociendo también a nuestra tercera invitada hoy día, Sonia, eh, rescatando también la esencia de la reflexión que estaba comentando tanto Fernando como Amelia. Quiero partir esto porque nos convoca hoy día diálogos oceánicos, ¿no? Y desde el arte de los sonidos de la naturaleza. ¿Por qué, Sonia, dicen que el canto de las ballenas es el mensaje de amor más grande del mundo? ¿Por qué cantan las ballenas? Entiendo que es una de las composiciones musicales más perfectas del planeta, con sus frases, con sus patrones. Cuéntanos de eso. Bueno, gracias por esta maravillosa invitación, Marisol, y estar con estos dos invitados que, como bien me decía Amelia, unir la ciencia y el arte no es fácil a veces, pero tenemos, yo creo, que muchas más cosas en común de las que podría parecer, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, los cantos, como en todas las culturas, siempre tienen una emoción detrás, tienen una intención. Y en el caso de las ballenas,
esta intención, que se la damos mucho obviamente los humanos a través de poderlas estudiar a lo largo del tiempo, tiene que ver con el amor. Efectivamente, ellas están buscando una forma de reproducirse, de encontrar pareja, de hacer un match entre un macho y una hembra a través de los cantos. Y, por ejemplo, en el caso de la ballena jorobada, esta ballena emite unos cantos que son los más complejos a día de hoy que existen en la naturaleza. Ni las aves pueden llegar a superar a esta ballena. Y si lo queremos como tratar de pasar al lenguaje humano, el canto de una ballena está compuesto prácticamente por lo mismo que lo que está compuesto una canción. Estamos hablando de un estribillo en el cual tiene unas palabras que se van a sumar, van a ser una frase, finalmente esa frase la repiten y forman lo que nosotros podríamos conocer como un estribillo de tu canción favorita, en este caso de una canción de amor, que la ballena se dedica a repetirla y repetirla hasta que la hembra ojalá le eche cuenta o el macho que esté cerca se dé cuenta que hay uno ahí que está intentando buscar un acercamiento. Entonces, efectivamente, lo bonito y lo emocionante que tienen estos cantos también es que se escuchan a kilómetros de distancia. Entonces, hace como mucho más romántico, por decirlo de una forma, el hecho en sí, puesto que no se están viendo cara a cara, sino es un macho, muchas veces solitario, obviamente, que trata de encontrar una hembra y para encontrarla a distancia le canta, trata de atraerla hacia ella. Por tanto, es como un patrón y un comportamiento muy emotivo que después, como bien decía Amelia, en los tiempos en los que estamos, escuchar la naturaleza finalmente también es escucharnos a nosotros. Están dándonos un mensaje, en tiempos de pandemia probablemente ha habido mucho de eso, de pararnos, de reflexionar y de la naturaleza mandarnos un mensaje y por algo nos manda un COVID. Todo tiene una relación, entonces hay que estar como atentos y escuchando qué es lo que está pasando a día de hoy. No puedo dejar de preguntarte, Sonia, algunos mitos y misterios que hay en torno al canto de las ballenas. Tú misma comentabas ahora sobre la ballena jorobada, entiendo que le llaman como que es el señor de los océanos, algo así. Exacto. También me llama la atención sobre la ballena azul, que es el animal más grande del mundo. ¿Por qué? No entiendo por qué, si es un mito o no. Supuestamente es tan baja su frecuencia que es la más grave en todo el planeta. Y también estuve leyendo algo que decían que las jorobadas es algo así como la música clásica y las ballenas boreales son como el jazz del océano. A ver, ¿qué tanto hay de eso? Claro, cada ballena o cada especie de ballena tiene unos sonidos diferentes. Eso las vuelve también, por lo menos desde el punto de vista científico, algo totalmente interesante, puesto que no tienes solamente un estilo musical, como tú dices, sino que hay diferentes estilos musicales en función de qué ballena estemos hablando. Y efectivamente es como curioso porque la ballena azul, que es el animal más grande que ha existido en la Tierra, uno esperaría que su sonido fuera obviamente muy poderoso, muy potente, y efectivamente lo es, pero está en un rango en el cual el ser humano no lo puede escuchar. Ese es como también otro gran misterio de la ballena azul, aparte de todos los otros que puede tener, ¿no? Eso lo hace aún más interesante. Y como tú bien decías, pues eso, pues la ballena jorobada, como os digo, es el ruiseñor de los océanos. Podría hacer una canción con Fernando perfectamente, porque puede hacer bajos, graves, tiene como esa capacidad más vocal que entendemos en los humanos, que es bien sorprendente en comparación a otras especies que son mucho más limitadas, que podrían ser como yo, que no tengo ningún tipo de habilidad para cantar, y hago 4 sonidos y ya está. Pues esa es un poco la gran diversidad que tenemos de los sonidos de las ballenas. Interesante. Es precioso lo que nos cuenta Sonia. Fernando, sí. ¿Quieres comentar algo? Me parece interesante lo que decías de la ballena azul, que es la más grande, que es inaudible. Me imagino que porque el rango de frecuencia es mucho más bajo o más agudo, exacto. No sé, me imagino que más bajo. Más bajo. Y el oído humano alcanza a captar los, qué sé yo, 1 kilo y de ahí para abajo no se escucha. Exacto. Pero se siente igual. O sea, la vibración sí. Y estuve leyendo algo anoche que no tenía idea que en el agua, en el mar, las ondas de sonido viajan mucho más lejos rápido. Más rápido y más lejos que en el aire. Qué loco, eso no tenía, me llamó mucho la atención también. Sí, y de hecho es como bien curioso porque, por ejemplo, yo me imagino que para Amelia, que ella transmite con el cuerpo,
estar debajo del agua cerca de una ballena es súper impotente, o sea, imponente, porque tú no escuchas el sonido, a lo mejor como hablamos de la ballena azul, porque es inaudible, pero sí sientes que la onda de agua se mueve y mueve tu cuerpo. Y tú vibras cuando estás cerca de una ballena. Y ese sentimiento, por lo menos en mi experiencia, es espectacular. Y me imagino que para alguien que expresa con su cuerpo debería ser una sensación única que no sé si se puede conseguir de otras muchas formas, la verdad. Amelia, tiene un tremendo desafío ahí que te acaba de lanzar Sonia, porque además en tu última hora, que ahora está en Santiago Mil, como hablamos, 4:32, yo veía a estos seres humanos que prácticamente nadaban en la arena. Cuéntanos un poco de eso. Y fue un trabajo que hicimos en las dunas de Longotoma, y nos inspiramos mucho en el paisaje del lugar y las acciones son muy cotidianas, como una persona que va a caminar a las dunas, que siente el viento en su cara, que siente la temperatura, que habita ese espacio. Y de ahí hay un link que hago con lo de la vibración, porque el sonido de la música lo trabajamos con un músico que se llama Juan Pablo Aguirre. También decir que 432 es una codirección con Marco Sánchez, antes de seguir, un gran amigo y un talentoso de la imagen. Y lo que hicimos fue que nos dimos cuenta que las dunas de Longotoma tenían un gran porcentaje de cuarzo, de arena. Y también investigamos que hay algunas dunas que cantan, hay algunas dunas que emiten sonido, y de ahí viene el mito antiguo de los Dijin, se llaman, que son los genios, los de la lámpara que se frotaban, la lámpara que se frota y que ¿Ya? sale del desierto. Qué bueno. Sí, es muy bonito porque algunas dunas emiten un sonido y son distintos, emiten como algunas dunas, emiten un sonido en do, otra, dependiendo la duna de distintos lugares. Y de ahí trabajamos, pensamos en los cuencos de cuarzo. En los cuencos de cuarzo que hacen una vibración en 432, de ahí el nombre de la obra. Y nos dimos cuenta, para mí es muy especial lo que me ha pasado descubriendo la vibración. Es como, creo que también lo leí leyendo sobre las ballenas, porque dicen que algunas no tienen tan buen oído, que uno podría creer, entonces tienen una percepción muy grande de estas frecuencias. Parece que bajo la piel decían que ellas podían percibir estas distintas frecuencias. Y bueno, yo estaba ahí experimentando un poquito con los cuarzos y hay una línea esotérica que dice que 432 es una frecuencia que se alinea con la naturaleza. Y es un súper buen experimento estar escuchando esa frecuencia, porque realmente, por lo menos a mí y a la gente que le he tocado, como experimento funciona que nos tranquilizamos, que andamos como más alineados. Eso está Gracias, interesante. Amelia. Fernando, tú aquí eres el músico del grupo hoy día. Y Así todos estamos parece. pensando en los sonidos, en esto, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo escuchaste tú también este llamado o esta inquietud de las raíces latinoamericanas para escucharlo y poder transformarlo en tu trabajo? ¿Por qué fue? Mira, fue una cosa como bien... otra circunstancia de la vida. Me encontré conociendo a gente nueva por ahí por el 2010, que tenían una ceremonia y me invitaron a una ceremonia que se llama Temazcal, que es una ceremonia que básicamente consiste como en una especie de sauna en un tipi muy bajo con unas piedras calientes. Entonces uno ingresa y es como un poco el símil del útero, es un poco la metáfora del útero materno, ¿no? Y a partir de esa ceremonia me empecé a vincular con este grupo humano que se llamaba Raíces de la Tierra en ese momento, de forma muy así amistosa. No, nunca fui como militante tan acérrimo fui un poquito colaborador ahí un poco, pero eso. Y a partir de ellos, a partir de esa ceremonia, fui encontrando hartos ritos más y empecé a conocer esto que ellos llaman Camino Rojo, que es un camino espiritual que tiene que ver con sabidurías ancestrales de pueblos originarios de América, del sur de América del Norte y bajando también por México hacia América del Sur. Y encontré un montón de info que me hizo mucho sentido en el fondo, que
que me hizo, o sea, yo soy bautizado, católico, y mi mamá se preocupó de enseñarme, como de llevarme a misa y todas esas cosas. Y yo nunca entendí muchas cosas de eso, pero participando de estas ceremonias me empecé a dar cuenta que todo lo que me había enseñado mi madre me hacía mucho sentido desde ese lugar, ¿cachai? Y también existe mucho en ese camino, existe mucho en la relación con la tierra, el ser humano y la tierra, como la dadora de vida, digamos. Por eso también esta ceremonia de Temazcal, de donde uno estás en la tierra. De hecho, hay otra ceremonia más que hay otra ceremonia que se hace en un lugar que se llama Kiva, y la Kiva vendría a ser el símil de un templo, digamos, pero en vez de que el templo esté hacia arriba, mirando el cielo, ¿cachai? Está hacia abajo, es un hoyo que se hace en la tierra, entonces, donde se reza de la tierra hacia lo demás, ¿cachai? Todas esas enseñanzas que se van incorporando y van permeando de forma muy eh, como sin pensarse mucho, van permeando la música también, y ahí también hay una estética muy interesante con los cantos, con los ícaros y con cantos que son muy sencillos y que pueden parecer muy rústicos también, pero que tienen, en los que se juega también con la vibración, con el tambor, como que hay una búsqueda ahí también del sonido, y a través del sonido poder modificar el cuerpo también. Me llamaba la atención lo que decía Amelia también, y lo que estaban comentando recién con Sonia, de cómo se modifica un cuerpo a través de ciertas frecuencias, y es yo siento que es porque el porcentaje mayor de nuestro cuerpo es agua también. ¿Cachai? Y esas aguas, así como uno dice, así como uno cuando se emociona, ¿cachai? Cuando uno siente emoción y te dan ganas de llorar, eso es agua también, que se está moviendo dentro de tu cuerpo. Hay muchos conceptos que uno va como entendiendo o subentendiendo, aprendiendo de gente más grande, que uno los hace parte y después dice, wow, ¿por qué no sabemos todo esto que es tan sencillo de aprender? O sea, son como pequeños switch que uno va aprendiendo y apagando y deconstruyendo también, como de hablar de la naturaleza, como yo siento que hay que dejar de hablar de la naturaleza, sino que nosotros también somos parte de Somos ella, ¿cachai? naturaleza. No es que es como nosotros y la naturaleza, nosotros somos naturaleza, y queramos, para bien o para mal, esta pandemia que está sucediendo también es parte de nuestra naturaleza, ¿cachai? Entonces hay que aprender a asumirlo como un síntoma del ser humano enfrentado a la tecnología, a la ignorancia en muchos aspectos espirituales. También a mi modo de ver, hay que la ciencia puede tener la mayoría de las respuestas, pero aún no tiene muchas respuestas para muchas cosas que no caben mucho en el cerebro humano, ¿cachai? Y también tener esa humildad como para poder decir, ok, hay muchas cosas que nuestra cabecita como que no comprende mucho, ¿cachai? Así es. Pero bueno, creo que me fui un Está poco bien, está lejos. perfecto. Fernando, bueno, antes de que quiero desprender la otra parte de la conversación sobre que somos agua, ¿no? Ahí ya vamos a entrar a otra Sí, parte sí, de la sí. conversación. Pero queremos saludar a quienes ya nos están acompañando y nos mandan saludos a ustedes, básicamente. Paula Genial. Hermosilla, grande Fernando, eso es para ti, Fernando. Gracias. Francisco Boer, tremendo panel. Saludos de Maringa Zureta, Carlos Mancilla, Carolina Albornoz, Pablo Maldonado también saludos. Chey Araya Jufré, qué gran y asertivo panel. La unión de la danza, la música y los cetáceos con sus cantos y movimientos que nos hablan del origen. Francisca, los anfibios también tienen increíbles cantos de cortejo. Mira, también nos están aportando. Se nos viene a la mente las aves, pero lindo saber que las ballenas y otras especies del mar se comunican musicalmente. Ana María también nos dice que entretenido panel, una conversación fluida, amena, con invitados de lujo. Gracias. Ignacio Gómez, ¿existe el silencio absoluto en el mar? Buena Sonia. pregunta. Buena pregunta. Sonia, ¿qué le contestaste, No, Ignacio?
No, la verdad es que no. De hecho, yo siempre lo digo, todos creemos como que el océano puede ser silencioso y es todo menos silencioso. Tenemos casi todo lo que vive en el océano genera algún tipo de ruido o algún tipo de sonido. Hasta la propia gota de agua cuando cae por una lluvia, en las mismas olas. Hay peces que, por lo que hablamos de la vibración, de que tienen agua dentro, también producen sonidos. Entonces, realmente el mundo submarino es todo menos silencioso. Puedes Wow. tener otras sensaciones, pero el silencio no existe. Tienes la oscuridad, por ejemplo, eso sí, sabemos que a mucha profundidad ya no hay luz, pero silencio nunca. Siempre hay un tipo de vida que te genera algún tipo de sonido. Gracias, Interesante. Sonia. Bueno, entonces quiero desprender de la última reflexión de Fernando, que somos también agua, ¿no? Y los océanos cubren 2/3 de la superficie de la Tierra. Tienen una diversidad que aún no terminamos de desentrañar todo lo que nos puede llegar a entregar. Son una fuente importante de alimentación en el mundo, absorben gran parte del CO2 que liberamos a la atmósfera, generan alrededor del 50% del oxígeno que respiramos y, bueno, y tantas otras cosas más que Sonia nos puede comentar. Sonia, y desde ahí te pregunto, las ballenas son un patrimonio natural, por supuesto, pero también cultural. Sí. Y como científica, ¿cómo ves este poder de la escucha activa hacia otros mamíferos, que no seamos nosotros mismos, ¿no es cierto?, tan necesario en estos tiempos? Como científica, ¿cómo lo ves? Es una súper buena pregunta, Marisol. De hecho, por ejemplo, este último año que hemos estado en pandemia, a mí como científica me ha tocado quedarme en casa, como a todos, obviamente, pero sin poder ir a escuchar qué es lo que está pasando en los océanos. Y eso, en una situación en la que estamos, como bien dice Fernando, que es un poco consecuencia de la propia naturaleza del ser humano, nos ha llevado al punto en el que estamos y por tanto vivir esta pandemia, ha sido bien desafiante porque entendiendo que hay mucho menos actividad en los océanos, es una tremenda oportunidad para tratar de escuchar de forma activa ellos en su estado más natural, más virgen, qué mensajes nos están diciendo, ¿no? Y como decíamos, no solamente a través de las ballenas, sino a través de todos los diferentes sonidos que escuchamos en los océanos. Entonces, por ahí el desafío es grande y bueno, yo creo que siempre tenemos como que recordar un poco lo que decía Fernando. Somos parte de la naturaleza, por tanto, escuchar qué nos están tratando de decir a día de hoy ciertos ecosistemas es súper relevante. Y como tú decías, las ballenas cumplen un rol biológico en los océanos fundamental, dentro del ya maravilloso rol que cubren los océanos, que es el mayor que existe en el ecosistema. O sea, el planeta Tierra vive y respira gracias a los océanos. Entonces, eso en parte tiene una patita y una arista que se las debemos a las ballenas y por tanto yo creo que el estudiarlas en mi caso me ha ayudado a entender esa arista y por tanto a tener más interés en entender cuáles son sus amenazas y poder hacer en la medida de lo posible acciones que ayuden a conservarlas y a protegerlas. Y más, si encima... Partamos un poquito con Fernando y con Amelia también, y bueno, y con quienes nos están escuchando. ¿Cuál es ese rol en el servicio ecosistémico que cumplen las ballenas? El principal rol. Bueno, el principal rol es que las ballenas absorben gran cantidad de CO2, que es el gas que todo ser humano y toda actividad que nosotros generamos produce en la atmósfera y que tiene una relación directa con el calentamiento global. Va aumentando la temperatura de la atmósfera y también de los océanos. Entonces, las ballenas tienen la capacidad de absorber ese gas dentro de sus cuerpos. Y cuando la ballena de forma natural muere, con ella se va este gas que queda retenido en los océanos, por tanto no vuelve a salir a la superficie. Wow. Eso, de hecho, es el animal más grande, por tanto también es el animal que más absorbe de todos los que existen en el planeta. Y además ayuda mucho a generar unos nutrientes que son esenciales, pero que hay muy pocos en los océanos, y que ayudan a que esos nutrientes generen unas algas, como si fueran árboles, microárboles, muy chiquititos, que estos son los que finalmente generan más de la mitad del oxígeno que nosotros y que todo el planeta consume. Entonces, la verdad es que ayudan mucho al funcionamiento de los océanos. De hecho, estudiar las ballenas finalmente te habla del conocimiento y del estado de salud de los océanos en general.
y de ahí esa importancia de protegerlas también, ¿no? De cómo ellas de forma natural, de forma altruista, ayudan a la conservación del planeta y a que nosotros mismos tengamos los beneficios que finalmente, como decía Fernando, nos llevan a esta pandemia, ¿no? Es como todo un ciclo en el que formamos parte y no, como dice Fernando, no somos el centro. Gracias, Sonia. Yo creo que estaríamos escuchando todo el rato a Sonia, porque Sí, muy está interesante. demasiado bueno lo que nos está contando. Amelia, Fernando, también estuve leyendo un poco sobre el sonido, la música en los océanos y encontré una gran reflexión en relación a la música, los océanos y los movimientos del cuerpo. ¿Cómo puede aportar a un objetivo de desarrollo sostenible? Y había algo interesante, lo quería compartir con ustedes hoy día para que conversemos. Es el objetivo de desarrollo sostenible número 14, que es relativo a los océanos. Y de qué manera, pensando desde sus propias disciplinas, ¿correcto? Una obra que finalmente es arte, la música, la danza, ¿correcto? Es cultura, puede contribuir y utilizarse de manera sostenible para conservar los océanos. Y existen cruces re mágicos, por ejemplo, entre la música, la danza y la sostenibilidad. Y uno de ellos que encontré y otros que podamos compartir, por eso quería abrir la pregunta ahí, ¿qué opinan ustedes? Es la gran capacidad de vocación que tienen las artes, ¿no? Estas pueden ayudar a un entendimiento de la sostenibilidad, ya no desde un punto de vista tan racional, sino más bien emocional, entendiendo que la pandemia nos tiene a todos digitalizados, pero finalmente se está hablando que entramos a la era de las emociones, ya no de la digitalización, sino de las grandes emociones. ¿Qué opinan ustedes y cómo lo ven? Comenzamos con Amelia y luego con Fernando. Uy, temazo. Sí. Yo creo que la digitalización, por un lado, primero, si bien estamos digitalizando, nos estamos encontrando y teniendo ese diálogo que creo que hace 2 años o antes no lo habríamos tenido. Y pensando que el hombre ya no es el centro, sino que estamos dentro, insertos en la naturaleza. Entonces siento que está habiendo un movimiento y que la digitalización bien guiada nos permite también que fluyan estas emociones. En el otro, con respecto al otro tema, de que entramos a la era emocional, uy, sí, yo creo que yo tengo por lo menos la sensación y creo que como artista también ha sido un bello recorrido que creo en esas como imágenes y emociones y sensaciones que tengo, de que estamos como en una gran tabla o de que estamos navegando. Estoy con esa sensación ahora, como si las placas tectónicas empezaran a ser más acuosas y estuviéramos como en un vaivén de que algo que estaba tan como estructurado o establecido se está comenzando a mover y siento que que eso tiene algo muy rico, un muy buen momento, como lo que tú hablaste que habías recogido al principio de que era muy importante como que aparecieran nuevos saberes, nuevas formas de mirar las cosas. Siento que el arte tiene mucho que decir. No sé, Totalmente. Fernando, pero Sí. como lo último con mis amigos artistas, nos hemos dado cuenta que el estado pandemia es difícil, pero no tanto. Como que al momento de la creación uno está siempre en un poco en Siempre, este sí. lugar, un poco que hay que ir resolviendo y viendo cómo pone otras cosas. Nunca es algo tan estable. Entonces siento que los artistas tenemos una capacidad para ir transformando, tenemos una creatividad y que es muy bonito que siento que ahora la sociedad está abierta a recibirla también. No sé. Sí, es bonito pensarlo así. Me imagino mientras comentáis esto, que me imagino un poco o me siento también con esa misión de estar en este oscuro, digamos, cuando uno está creando, está en un oscuro, en donde hay ciertas luces que uno intuye que pueden ir por aquí o por allá. Y, y estáis como navegando en este útero en donde todavía no nace la creación, digamos, como tal, como a modo conceptual. Y la intuición te guía un poco y te da ciertas directrices de para dónde va de para dónde va lo que tienes que comunicar después al mundo, lo que tiene que nacer. Siento que esta imagen que les estoy compartiendo, siento que
podría perfectamente uno compartirla con las demás personas como para que entiendan la misión de los músicos o de los artistas o de los bailarines como tú, eh, porque nosotros estamos, yo me siento al menos con esta misión de entregar ciertos códigos que no son intelectuales, ¿cachai? Ciertos códigos, ciertas guías, ciertas luces que tienen que ver como decíamos, como comentábamos recién, con la emoción. Eh, y la emoción, a través de la emoción uno genera empatía, ¿cachai? A través de la razón es mucho más difícil la configuración, pero a través de la emoción, de entrar en la emoción de las personas, podéis unir a mucha gente y podéis generar un nivel de empatía y amor mucho más grande que explicándote algo de forma racional, ¿cachai? Entonces siento que por lo mismo, por esta misma razón, como que la misión de nosotros como creadores es súper importante en este momento, porque sin saberlo a veces estamos guiando a las personas, calmando a las personas, dando ciertas luces, haciendo que esas aguas internas se remuevan, ¿cachai? Y salgan cosas que tienen que salir. Nosotros como seres humanos nos han enseñado en esta civilización moderna que la oscuridad es como algo de lo que hay que huir, que no hay que tocar, que hay que guardar en el último rincón de tu casa. Y lo que yo he ido aprendiendo en este tiempo es que todo lo contrario, la mejor manera de navegar en estos tiempos es aceptar esa oscuridad, aceptarla y abrazarla, porque al final, si uno está siempre corriendo delante de ella, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y cuando te das vuelta te das cuenta que eres tú mismo, ¿cachai? Es como, no sé, una enseñanza ahí que les quería compartir. Gracias, Fernando y Amelia, por esta profunda reflexión. Sí, por favor, Amelia. Y quiero agregar algo, que Fernando tiene unas imágenes que son muy hermosas, que Oye, se perdón, unen... si de aquí nos sale una intervención de arte, yo no sé qué pasa. Amelia, continúa. que son el mar, el océano, como Sí, esta idea que has hablado del útero, como de los líquidos, de esta oscuridad, me remite mucho al estado de la ballena y sí, cómo es dentro este espacio, este océano que decía que la Sonia, que uno tiene, claro, esta idea mítica de que es silencio, pero no es tan silencio al final, está claro. lleno de vibraciones y eso, comentar que las imágenes que tú estás hablando se me unen mucho a lo de Sonia, como esta idea de esta ballena, de esta agua, de esta también, entre comillas, soledad que uno se imagina como este espacio Me imagino oscuro. yo que debe ser muy emocionante, así como para seguir con el tema de las emociones, debe ser muy emocionante estar ahí, sumergida en el Mm. agua, y que de pronto te llega una vibración que ni siquiera tú alcanzas a escuchar, pero te remueve completa. O sea, no sé, yo creo que es para llorar, porque es muy Sí. impresionante. Lo que me imagino debe ser muy... Sonia, O sea, a mí en lo personal, la primera vez que me pasó, yo debajo del agua lloraba como niña chica, porque sabía que era una ballena, pero es que ni la veía. Era como una Ah, sensación ya aún mayor. Y ya cuando la ballena se acercó y la vi, dije, efectivamente, esto es lo que uno sabe por teoría que va a pasar, pero lo estoy sí, po, experimentando en mi propio cuerpo. No, ahí sí, ya lloraba así, de verdad, como ya digo, pues ya chica. Y es súper bonito además por lo que tú dices, porque ahora escuchando a los dos, de verdad uno se da cuenta que no está tan lejos del mundo del arte y de la ciencia, en el no, sentido de que son bien personalidades, por decir una forma, que tienen que ser bien resilientes. Porque lo que decía Amelia, hay que, vosotros estáis en un precioso, como en un periodo de creación constante, independiente de que sea pandemia o no, hay que seguir trabajando, hay que buscarse cómo se une una cosa con la otra. Como tú decías, Fernando, el hecho de, bueno, tengo una idea, quiero ir hacia allí y tengo que ir paso a paso construyéndola. Y finalmente un poco lo que hacemos del mundo de la ciencia. O sea, en mi caso era, yo quiero saber qué dicen las ballenas y para eso tengo que, y tienes tu lista de pasos, ¿no? Como tú dices, que te consiguen llevar hasta ahí. Y finalmente era igual como las adversidades que te pone la vida, como decía Amelia, o el momento, la pandemia, que te buscas la vida finalmente para conseguirlo. Entonces empiezas a darte cuenta que finalmente todos estamos conectados.
no es tan diferente los Sonia, mundos. te quiero, a raíz de lo que estaba diciendo, bueno, cómo enfrentamos las adversidades como agentes de cambio también, ¿no? Y aquí me encantaría que compartiéramos también con Fernando y con Amelia la otra parte, porque para hablar e involucrar a diversos actores de la sociedad y poder trascender con estas súper reflexiones que estamos teniendo hoy día, lograr incidir efectivamente, definitivamente en la protección de estos cetáceos y de nuestros océanos. Entiendo de manera muy cortita, porque además tenemos preguntas y el tiempo también ya empieza a correr, pero es súper relevante, creo. Entiendo que hicieron un estudio que es bastante innovador a nivel mundial, donde no solo se habla de la valorización ecosistema social, cultural de las ballenas, sino que lo pusieron en un lenguaje pam pam vino vino sobre la valorización económica de las ballenas, entendiendo que el valor no es lo mismo que el precio, ¿no? Cuéntanos de esa nueva mirada para poder despertar, revencer, involucrar a los tomadores de decisiones, ¿no?, en la conservación de las ballenas como mitigadores del cambio climático, y ahí hay un proyecto emblemático que en este minuto ya se está tomando la agenda a nivel nacional también. Cuéntanos un poco de eso, Sonia. Mira, para partir, yo creo que todo surgió un poco como dice Fernando, ¿no? Hay un momento en el que hay que despertar y que los artistas lo hacen muy bien, es a través de las emociones. Pero nosotros en el mundo de la ciencia obviamente tenemos que ponerle números a ciertas cosas que finalmente los tomadores de decisiones son las que consideran para, por ejemplo, en este caso, poder conservar a las ballenas. Entonces, lo que hemos tratado de hacer desde la Fundación Meri es tratar de dar los mayores insumos posibles, desde el rol biológico de la ballena, la propia sensibilidad, como decía Fernando, hasta ponerle un número exacto de aproximadamente 4 millones de dólares a cada una de las ballenas azules que viven en Chile o que pasan por las aguas de Chile, debido a lo que hablábamos al principio, a cuál es su aporte y cómo ellas están generando unos servicios ecosistémicos del cual finalmente nos aprovechamos todos. Entonces, ese cálculo se hizo, como digo, con ayuda obviamente de otros investigadores internacionales, con la idea de remover estas conciencias, de generar un cambio en la política pública, de entender lo que para nosotros parece muy normal, que somos naturaleza, que no somos ni por encima ni por debajo, sino que formamos todos parte, pero que todavía hay ciertos sectores que no acaban de entender tanto, entonces hay que hacer diferentes lenguajes, ¿no? Y con esta valorización, lo que también queremos es remover un poco, como digo, el hecho de que entendamos que cuando pasa algo con una ballena, como por ejemplo que tenga una colisión con una embarcación, que es la principal amenaza de estos animales en los océanos, seamos responsables, ¿no? Igual como venimos conversando todo el rato, a día de hoy somos responsables de la pandemia, somos responsables de lo que nos pasa, bueno, también somos responsables al fin del día de lo que les pasa a las ballenas si es por causas del hombre, aunque sean totalmente causas involuntarias. Y en ese sentido, lo que tratamos de hacer desde Fundación Meri con el Ministerio de Medio Ambiente es un proyecto que lo que busca es poner como semáforos en el agua, generar una carretera en el cual podamos tener unos semáforos que indiquen si los barcos pueden navegar por esa zona sin problemas porque no haya ballenas presentes, o que cuando haya una ballena se les avise, oye, hay una ballena, tengan cuidado, por favor bajen las velocidades o tomen algunas medidas para evitar finalmente el riesgo de colisión con ellas, aunque como digo, generalmente es involuntario. Y en esa lucha estamos tratando de que sea... ¿Cuál es el nombre del proyecto, Sonia? ¿Quiénes son los principales aliados en este minuto? Para que podamos convocar también a más disciplinas. Claro, ojalá se suben, por favor, todas las disciplinas posibles. Es un proyecto de Fundación Meri con el Ministerio de Medio Ambiente. El proyecto se llama The Blue Boat Initiative y, como digo, ahí formamos parte muchos del sector público, del sector privado, tanto chileno como internacional, y tenemos este gran objetivo de no solamente proteger a las ballenas del tráfico marítimo, sino también de valorizar estos servicios ecosistémicos de los océanos y, por tanto, finalmente ayudar a una conservación efectiva tanto para las ballenas como para el resto de los océanos, partiendo por Chile como un país pionero, pero que obviamente la idea del proyecto es poderlo extender y cuidar a las ballenas en toda su ruta migratoria. Gracias, Sonia. Vamos a comentar a la gente y luego comentamos también lo del proyecto que nos acaba de presentar Sonia, a ver qué opina Fernando también y Amelia.
A ver, les comento, Ana María, bueno, de nuevo, otra Ana María, nos felicita por el panel. Carolina, ¿ustedes creen que la vibración podría ser la forma de cambiar la frecuencia en nuestra humanidad hoy? ¡Wow! Ay, cortito, Fernando, una frase y también tú, Amelia. ¿Qué le respondemos a Carolina? Perdón, no entendí bien. ¿La qué? Carolina dice, ¿ustedes creen que la vibración podría ser la forma de cambiar la frecuencia de esta humanidad hoy? Ay, qué difícil. No sé, pero tratemos. Hemos contestado un poco, ¿no? A lo largo de la... Tratemos. Intentémoslo. Ya, vamos, en una frase. Yo creo que sí, sí. Ya, correcto. ¿Y tú, Fernando, también? Yo creo que hay que intentarlo. Correcto. Qué asombro desde Perú también. Ashley nos está escuchando. Carolina Herrera, felicitaciones por este espacio para conocer nuestra tierra. Leila Manura, qué hermoso aprender de ustedes. Nicole Reyes, debemos escuchar los sonidos de nuestro alrededor para entender y explicar cómo nuestra relación con seres humanos y otros del planeta. Bueno, y así siguen varios comentarios, puras alabanzas hacia ustedes, así que continuamos ya, pero Gracias. vamos con 40 minutos de conversación, se ha pasado volando hasta ahora. Así que para ir ya cerrando un poco la conversación, no puedo dejar de pensar en los que nos están escuchando, en esta audiencia hoy día, en ustedes como agentes transformadores, ¿no? Desde sus distintas disciplinas, para producir el cambio de conciencia, efectivamente, que en estos diálogos oceánicos también estamos tratando de convocar a distintas disciplinas y entender un poco dónde estamos y hacia dónde vamos. Fernando, comienzo contigo ya esta etapa de cierre ya y de reflexión. Leí por ahí algo tuyo que decías que para que la revolución sea efectiva había que cambiar primero nosotros. A ver, cuéntanos de ese llamado. Bueno. Yo creo que, bueno, puede sonar cliché igual. Puede sonar cliché, pero yo siento que mientras más el tiempo pasa, más creo en esos clichés. Es súper sencillo, porque creo que en este tema del conflicto diario, en donde la dualidad siempre el ser humano como que la expulsa, lo mismo que estaba hablando recién con respecto a la oscuridad. El ser humano nos han enseñado a que es el otro el que tiene la culpa, es el otro el que es más allá, que es el malo, ¿cachai? Ese es el que contra el que hay que luchar. Y, y claro, en la superficie puede que sí, pero en el fondo siento que para que realmente podamos tener un gran cambio real de conciencia hay que empezar a ver dónde está ese ser oscuro dentro de nosotros mismos y poder desde ahí en adelante poder cambiar desde adentro hacia afuera. Si yo parto por mi casa, por mi familia, o sea, si yo digo, oye, pero está lleno de basura en todos lados, ¿por qué la gente es tan cochina? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no, y tú, ya, pero ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Cachai? Has conocido cómo se hace el compost, por ejemplo, o has conocido cuál es tu repartidor o cuáles son los puntos limpios que hay en tu comuna, o pequeñas cositas, ¿cachai? Que se van transformando en hábitos y después esos hábitos se transforman en costumbre, ¿cachai? Y después podéis enseñarle a tu vecino a que lo haga también y así puedes ir contaminando de buena manera un entorno y ya estáis cambiando un poco la conciencia de la gente, ¿cachai? Como que siento que a eso me refiero con que es de adentro hacia afuera. Creo que esas pequeñas micro revoluciones desde tu núcleo más cercano, ¿cachai? Son las que realmente se empiezan a instalar como una costumbre y como un código después que la gente puede seguir, ¿cachai? Trascender al colectivo, ¿no? Desde uno. Mm. Amelia, también leí por ahí que para ti el arte crea conciencia y algo lo que conversaba hoy día. Y comentaste algo de que aprendiste a confiar o empezaste a confiar ahora en esta pandemia, creo, en la teoría del arnero. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito de eso. Ay, la teoría del arnero es una teoría que inventamos con un amigo que es dejar que las cosas emerjan en uno, como un poco lo que decía Fernando, como no escapar, Mm. sino que como estar tranquilo, silencioso y ir dejando que las imágenes, a mí se me aparece mucho a través de las imágenes, pero puede ser también sonidos, pueden ser conversaciones que uno tuvo, no sé, dejar que las cosas vayan emergiendo. Y ahí
como que recogemos recogemos esas cosas y al pasar del tiempo me voy dando cuenta que las cosas que se mantienen y que emergen por algo emergen. Y guardarla y preguntarse, porque eso es como una teoría del arnero en que he estado, que con mi trabajo también me demoro a veces mucho tiempo en crear las cosas porque doy tiempo, como dejo que las cosas emerjan, de repente encuentro como ciertos puntos de encuentro con distintas disciplinas, pero más que nada, la teoría del arnero nos referíamos a dejar que ciertas cosas emergieran, como tener la tranquilidad, el silencio, ojalá, y dejar que esas cosas emerjan para después encontrarse con esas cosas y poder dialogar con esas cosas. Y desde ahí, Bonito. brevemente, ya también para darle el pase a Sonia, ¿cuáles son los grandes proyectos que tenemos con Fernando Milagro para este 2021? Yo creo que tiene harto que ver con ese dejar fluir, porque en verdad hacer una agenda en un año tan impreciso como el ¿Qué? 2021 no sé si tiene mucho Complicado. sentido. Tengo algunos planes con más que nada con mi familia, pero yo creo que los voy a contar cuando se concreten. Ah, ok. También Entonces, para que lo disfruten. sí, más que nada eso, como que dejar fluir y seguir aprendiendo de esta encerrona que creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, como seguir súper absorbiendo todos los mensajes que nos entrega nuestra naturaleza, ¿cachai? Gracias, Fernando. Amelia. También dejar fluir y seguir aprendiendo y seguir dialogando, como que aprovecho como de felicitar a Sonia, como que cuando hablaban de la Sí. idea de los corredores para ballenas es una iniciativa total, porque también creo que es importante la toma de decisiones y las personas que están tomando decisiones en este momento, que vamos a tener un gran momento con la Constitución en Chile, que tengan como la apertura de Mm, conocer, no solamente desde el punto de vista del ser humano, del hombre, sino que también de otras especies, como que me parece total ese proyecto. Entonces me encantaría también este año, en verdad, poder empujar energías hacia proyectos así, que ayuden, que se concreticen y que ayuden a tener una vida más en diálogo con el entorno. totalmente. Me inscribo ahí con esa idea. Bueno, Sonia, tenemos dos grandes adeptos a Blue Boat ya para este año. Maravilloso, maravilloso. Así que bueno, vamos al cierre ya de la conversación, Sonia. ¿Cómo estamos para el 2021 con este gran proyecto y el gran llamado que podemos hacer también, ¿no? Claro, pues como tú dices, el 2021 para este proyecto va a ser un año bien relevante. Hasta ahora hemos trabajado muy intenso, pero muy de hormiguita, obviamente, porque hay que ir poco a poco y cumpliendo muy bien las etapas para que esto finalmente vea la luz. Lo vio así como la luz pública a finales de año. Entonces, la idea es que este año lo llevemos a la práctica, empecemos ya esta carretera, pongamos nuestras boyas, nuestros semáforos y por supuesto, en todo ese proceso, como tú dices, la importancia es sumar a todos los actores. Yo creo que todas las personas son importantes, que si todos entendemos que somos naturaleza, como bien hablamos, que somos océanos, que somos sonidos y que a través de los sonidos tenemos un gran mensaje que dar, tanto para nosotros, como bien decía Fernando, para nuestro mini mundo, que al final generamos costumbres y podemos cambiar las cosas. Yo creo que soy una firme pensadora de que las pequeñas acciones de cada uno de nosotros finalmente van a sumar mucho y podemos cambiar las cosas. Entonces el proyecto tiene varias etapas, como digo, instalar estas boyas y para ello hay que ponerle toda la energía, así que acepto todas las vibras de Fernando y de Amelia, totalmente Estamos, invitados, por favor, a que esto salga y que nos veamos el próximo año ya en la carretera puesta, bailando, escuchando la música de Fernando y haciendo una buena celebración. Buenísimo. Bueno, llegamos al final de este viaje, como que no quisiera cortar la conversación, pero ya vamos a cumplir una hora juntos. Así que en nombre de Fundación Meri, de la Municipalidad de Vitacura, agradecemos de corazón a Mali Ibáñez, Sonia Español, Fernando Milagros, por muchas gracias a acompañarnos ustedes. hoy en este primer encuentro de 6 que van a haber de diálogos oceánicos, donde navegaremos por distintos temas también. Reiteramos la invitación para visitar con todas las medidas de seguridad y protección que están dispuestas en la Expo Cetáceos del Mar en el edificio Vitacentro. En lo personal, gracias Fernando, gracias Amelia, gracias Sonia de corazón por la entrega hoy día, por las reflexiones. Se pasaron. Un abrazo. Buenas Gracias a tardes. Gracias todas. a ti, gracias a todos.
a todos. Sí, sí, sí.